Página 37. La obsolescencia del hombre, volumen 1, sobre el alma en la época de la Segunda Revolución Industrial. Por Gunther Anders, 2011. Sección 4. Nos autosaboteamos. Ejemplos de la deserción del hombre y su paso al campo de los aparatos. Primera calamidad del hombre, su cuerpo es intransigente. La intransigencia de su cuerpo convierte al hombre en saboteador de sus propios logros. B. Y ahora, vayamos a la expresión el hombre deserta y se pasa al campo de sus aparatos. ¿Qué se quería decir con esta metáfora? Conforme a sus tareas, un instructor americano de aviación enseñaba a sus cadetes que el hombre, como lo creó en un tiempo la naturaleza, es una faulty construction, una construcción fallida. Véase Robert Jung, Die Zukunft als schon begonnen, Capitán I. Aquí se encuentra una expresión del director del Comando Americano de Investigación Aérea, Thomas Power. En mayo de 1956, en un lanzamiento, una bomba H falló por 6 kilómetros su objetivo. Exhortado a explicar un fallo de esa magnitud, respondió Power, según Reuters. Cuando se actúa con seres humanos, puede suceder eso. El piloto se había olvidado de utilizar una palanca. Atiéndase bien a la respuesta. Quien infiere de ella solo el viejo errar es humano, ha escuchado erróneamente, pues la respuesta implica mucho más, a saber, que, puesto que errar es humano, o sea, puesto que el hombre funciona de manera poco segura, su intervención en un aparato tan perfeccionado es inadecuada. Aquí, el hombre es visto primordialmente como fuente de fallos. TV escribe. La naturaleza no ha creado a un ser humano acabado, ya con todo el saber implícito, para ser utilizado. Sea pues, que donde sea que está la intervención del ser humano, la probabilidad de error es inminente. En este caso, ya programadas, las máquinas son más confiables, pero no se toma en cuenta que, sin la intervención humana, las máquinas no son capaces de considerar la vastedad de factores que intervienen en un proceso, sea cual fuere. Y siempre llegará el punto en donde su función es pobre. Se introduce en el proceso una variación, y las máquinas son incapaces de medir las consecuencias. Gunther escribe. Tanto si se interpreta en serio o en broma, no es posible imaginar un testimonio mejor de la deserción, pues el hombre puede ser considerado construcción, además llena de errores, naturalmente solo subespecie de los aparatos. Solo si esta categoría es reconocida como universalmente aplicable y exhaustiva, puede tener lugar esa reinterpretación y aparecer lo no construido como algo mal construido. Es innegable que, en cuanto a fuerza, velocidad y precisión, el hombre es inferior a sus aparatos, como también que sus logros intelectuales, comparados con los de sus computing machines, quedan mal. Desde su punto de vista, tomado prestado de los aparatos, el instructor tiene razón. Y mucho más en cuanto no tiene presente este tipo de incapacidad competitiva, presumiblemente se avergonzaría de dedicarse a ella, sino otra incomparablemente más moderna, pues en lo que él piensa no es en el hombre como aparato junto a aparatos, sino en el hombre como aparato para los aparatos, en el hombre como pieza dentro de maquinarias ya construidas o dentro de proyectos técnicos ya asentados. Como tal, para el instructor, el hombre es faulty, que significa tanto como se ajusta mal, inadecuado, no elaborado a medida. Este no elaborado a medida también puede significar que no tiene forma, que no está troquelado, que es simple materia bruta. Pero tampoco es esto, pues está preformado, está troquelado, tiene su forma, solo que es una forma falsa. No solamente no está elaborado a medida, sino que tampoco es elaborable a medida, pues solo la materia se puede elaborar, a no ser que, ya troquelado, sea degradado a material, sea considerado como quincalla y tratado como tal, o sea, fundido. Pero con esto ya nos hemos anticipado. TV escribe. Si esto es cierto, que una máquina es superior a un ser humano, a un técnico de maquinaria, las empresas se mecanizarían y dejarían de contratar técnicos e ingenieros que estuviesen al cuidado de las tremendas variaciones de los procesos. Hay que automatizar este proceso,
dice el gerente de ingeniería, para optimizar el proceso, eliminar a operadores, para no depender de la mano humana. Con la idea de que hay que prescindir del factor humano, tan variado, tan propicio a cometer errores. Y en algunos casos sí es posible automatizar, pero para tareas complejas, el robot más especializado ha de fallar cuando se presenten factores que ameriten análisis de causa-efecto. Gunter escribe. Desde el punto de vista de los aparatos, esta incapacidad para dejarse ajustar tiene que aparecer naturalmente como arrogancia, como escandalosa sublevación y revuelta, y como un fallo humillante a los ojos de quien ha hecho propia la escala de los aparatos. Humillante porque el hecho de que un defecto sea inocente no lo hace menos vergonzoso, sino más, como se verá más adelante en la sección 11. Tras la fórmula del instructor, aunque se haya dicho como bon mot, hay una supuesta indignación de los aparatos y la vergüenza del hombre. A fin de cuentas, así se podría imaginar que habla el inspector, no podemos imputar alteraciones a los aparatos y proyectos, porque precisamente nosotros, en cuanto partes condicionantes, somos de una factura que merece bien poca confianza. Nada resultaría más obvio que la consolación. Por más grande que sea la ventaja de los aparatos en cuanto a fuerza, velocidad y precisión, como cosas son y siguen siendo piezas rígidas y definitivas, en cambio, nosotros, los hombres y en eso consiste nuestra dignidad, somos vivos, moldeables, adaptables, elásticos, o sea, libres. Pero precisamente eso es lo que cuestionaría el instructor aeronáutico. Al contrario, exclamaría. Si digo que nosotros, los hombres, somos faulty constructions, es porque nosotros, en comparación con las cosas, somos rígidos y no libres. TV escribe. Las empresas, parece que no se dan cuenta, que el recurso supremo y que goza de tremenda flexibilidad, es el pensamiento humano. Gunter escribe. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ha llegado ahí? Olvidemos por un momento la distinción entre cosa muerta y hombre vivo, que se ha convertido en modelo de orgullo. Nuestro mundo de productos no se define por la suma de piezas singulares y definitivas, sino por un proceso, por la producción cada día nueva de piezas diariamente nuevas. Así pues, no se define, sino que más bien es indefinido, abierto, plástico, cada día ávido de reconstrucción, dispuesto cada día a adaptarse a nuevas situaciones y a diario pronto para nuevas tareas, cada día se presenta como otro, transformado con métodos de error antrial. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro cuerpo? Nada de cambio diario. Nuestro cuerpo de hoy es el de ayer, hoy, todavía el de nuestros padres y antepasados, el del constructor de cohetes y el del troglodita no se diferencian casi en nada. TV escribe. El humano de las cavernas, sigue siendo tan inteligente como el humano moderno. Posiblemente, ahora como masas humanas, somos más estúpidos que ellos. Gunter escribe. Es morfológicamente constante, dicho en términos morales, no libre, recalcitrante y rígido, visto desde la perspectiva de los aparatos, conservador, no progresista, anticuado, no revisable, un peso muerto en la evolución de los aparatos. En resumen, los sujetos de libertad y no libertad se han intercambiado. Libres son las cosas, no libre es el hombre. El autor, en 1930, en su Weltfremde des Menschen, aparecido en 1936 como Pathologie de la Liberté en Recherches Philosophiques, definió al hombre como no fijado, indefini, no acabado, en suma, como ser libre e indefinible, como ser que solo se define y se puede definir como lo que hace a partir de sí mismo en cada momento, y Sartre formuló pronto su credo de manera muy parecida. Ahora no se trata, como entonces, de un intento tardío de desplazar a un segundo plano el hecho del intercambio de los sujetos de la libertad y de la no libertad acentuando una libertad filosófico-antropológica. Tales definiciones parecen plausibles porque en ellas, como casi en cualquier antropología no teológica, la existencia animal es utilizada como parangón y se presupone el animal, una abstracción inventada ad hoc, como cautivo de su destino como especie, o sea, como no libre.
se ahorraba la verificación de este presupuesto, pues era considerado evidente, y no solo por la tradición teológica. Hoy, la elección de este parangón me parece cuestionable. Por una parte, porque filosóficamente es arriesgado utilizar un parangón para la definición del hombre, que no concuerda con el parangón efectivo de la existencia humana. A fin de cuentas, no vivimos ante el parangón de abejas, cangrejos o chimpancés, sino ante el de fábricas de bombillas y aparatos de radio. Por otra parte, la confrontación hombre-animal se me antoja inaceptable también desde la filosofía de la naturaleza, contraponer la idea, la especie particular hombre, como equivalente con los mismos derechos, a las diversas especies y tipos animales, innumerables y sin fronteras entre ellos, y tratarlos como si encarnaran un único tipo animal en bloque, es simplemente una megalomanía antropocéntrica. La fábula de las hormigas, que en sus escuelas superiores distinguen plantas, animales y hormigas, tendría que servir de advertencia contra esta arrogancia cósmica para todo manual de antropología filosófica. Si, en vez del parangón mundo-animal, se elige el que es efectivamente el horizonte de la existencia humana, a saber, el mundo de los productos hecho por el hombre, inmediatamente cambia la imagen del hombre, desaparece su singular él y, con este, al mismo tiempo su libertad. Eso y no otra cosa es lo que pensaba el instructor al declarar al hombre una faulty construction. Su forma de hablar había sido algo más que un bon mot, pues si suponemos, cosa de la que no tenemos ninguna razón para dudar, que le preocupan las tareas futuras de la técnica, sus palabras fueron dictadas por la más seria de las inquietudes, a saber, por la inquietud, Sorge, de que nuestro cuerpo, si ese abismo entre él y nuestros productos se amplía o solo sigue constante, amenazará todos nuestros proyectos, que, a partir de los nuevos aparatos, resultan próximos, y los hará naufragar, uno tras otro. De por sí, podría argumentar el instructor, o sea, si solo dependiera de los aparatos, podríamos volar a mayor o menor altura. Pero este de por sí no es válido, pues no podemos, porque nosotros no lo soportaríamos, porque nuestro cuerpo se declararía en huelga. De por sí podríamos alcanzar este planeta o aquel otro, pero nosotros nos estorbamos, nosotros nos superamos la prueba, y en la medida en que el instructor hubiera escuchado algo de mitología griega, habría podido concluir, Ícaro cae hoy no porque fallen las alas de cera, sino porque es el mismo Ícaro quien falla. Si él, como lastre, pudiera desprenderse de sí mismo, las alas podrían conquistar el cielo. Pero las alas, como construcción del hombre, carecen de la capacidad del pensamiento. Así o de manera parecida podría argumentar el inspector. En ese sentido, no sería la peor definición del hombre contemporáneo esta, que nuestro instructor ciertamente suscribiría: el hombre es el saboteador de sus propios logros. Naturalmente, saboteador no porque cometa alguna travesura contra sus propios productos, pues, a pesar de todas las armas de aniquilación, nada más lejos de él, y más altruista que nuestro contemporáneo respecto a sus aparatos jamás lo ha sido el hombre respecto a ningún ser, sino precisamente porque él, el viviente, es rígido y no libre. Las cosas muertas, en cambio, son dinámicas y libres, porque él, como producto de la naturaleza, como engendrado, como cuerpo, está definido demasiado unívocamente, como para poder soportar las transformaciones de su mundo de aparatos, que, cambiando a diario, se burla de toda autodefinición. Por eso, inquieto, avergonzado y con mala conciencia mira a sus hijos, tan llenos de talento, cuyo futuro teme arruinar, porque no puede ni enviarlos a hacer carreras sin ningún acompañamiento ni acompañarlos. Y a menudo sucede que él, el padre tullido, que, incapaz de participar personalmente en alto vuelo, tiene que permanecer en casa y guardar cama por su terrenalidad, da a sus hijos casaderos como dote unos lacayos, que los sustituyan, escoltas y controladores, a los que les otorga una forma de aparato, por ejemplo, los instrumentos registradores, que instala en sus cohetes y satélites artificiales, o utilizando otra imagen, ese padre se ve forzado a insertarles un correo boomerang, a saber, cuestionarios llenos de interrogantes y con la advertencia:
devuélvase al remitente, a los que les encarga que vuelvan a él desde el universo y le informen de lo que le hubiera gustado captar, si hubiera podido tomar parte en ese viaje. Un semejante elemento boomerang es, por lo demás, propio de todo aparato, en la medida en que, destinado, o emitido, ausgesklurrt, a un servicio, ha de informar, e imbgen, de su prestación. Cuanto mayor es la miseria del hombre productor y menos está a la altura de sus chapuzas, más impaciente, infatigable, ansiosa y pánicamente multiplica el cuerpo de funcionarios de sus aparatos, de sus subaparatos y subsubaparatos, y naturalmente, con ello también vuelve a multiplicar su miseria, pues cuanto más multicéfala y complicada se vuelve esta burocracia de aparatos creada por él, más vanos son los intentos del hombre de estar a la altura de estos. De manera que se puede decir con razón que su miseria tiene como consecuencia una acumulación de los aparatos y esta, a su vez, la acumulación de su miseria. Qué buenos tiempos aquellos en que el idilio de la hidra aún era una saga de espanto. TV escribe. Así, que con los adelantos tecnológicos, en lugar de hacernos más inteligentes, más dependemos de esa tecnología, y el proceder analítico del pensamiento se estupidiza más. Página 41. Extracto sobre Gunther Anders. Anders, cuyo verdadero nombre era Gunther Stern, tiene un currículum intelectual que es cualquier cosa excepto académico. Con solo 16 años fue enviado al frente en la Primera Guerra Mundial y su padre fue el inventor del término cociente intelectual, luego popularizado por Terman. Eso le permitió tener desde muy temprana edad una intuición clara de la importancia de los mecanismos psicológicos de manipulación y del papel del miedo como herramienta de control político. Su trabajo como periodista en la Alemania nazi, su exilio nada dorado en Estados Unidos, donde no se le concedieron papeles de residencia durante 14 años, y se ganó la vida trabajando como preceptor, e incluso como obrero en la fábrica, le dieron un conocimiento muy realista y nada académico de los problemas de la tecnología y de su implicación con la política.